Baisha pamba, eisha papeina, coina na ame ayu, imagina güero mañana venían de programa mi, pen de programa entero vete va pena no bajera vagina ca jatoral hermano cuera. Pena aquí no pastor Bilibas que estaba coronel abogado departamento tita pues peina ye puta sombrete ven y me llevo ñon divepa, ambo asao ma peme petiña abrazo rompe espalda perereja pururu imbaba, edición número 585 de ca jatoral hermano cuera. Edición número 585. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 20, 25, 26. Mi mayiquita. Ay, güey, miete, mira, pues, teico, ya ese, aún llegué entero, voy a primera, yo puse acá pequina. Pues ya veía un buen mensajito mi más 595-985-162-975 lo mitad el tema vea ella de pumburí pe papaja vea pe yo pude pe número hija ya imagina pene mensaje ñe embure mi audio tena yeja y pure mi ya jare y maestra ya responde a ver ñe comunicado pa yo la hora y lo mitad a ver uñan de excelente. Capítulo 4 completo. VB yo pude letras o hija directo y que completo. Primera de Corintios capítulo 4. Todita la serie. Es Pastor Sergio. Espectacular, hermano querido. Un muy buen trabajo. Jimo ya ponían de Rique. Ya ne pejengüe. Cuaco tembia pope. Ya ne puti hombre este. A ver, no ya puedo editar para el tema. Oye, tema Facebook es a YouTube. Ya no hay contenido más acá y nada 4 mo pon ahí 4 que yo pude el 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 versículo ojo ese capítulo 4 versículo 1 capítulo 4 me meten de ver sí capítulo 4 me mete sí oye tema espectacular sí ya está en Facebook hey. Sí, ya excelente. Abrazo rompe espalda, güey. Son de seguidores, cuera Facebook, pero a ver ya veí directo yo y que me vuelve YouTube, estudiar lo mitad. Llegué a todos los corresponsales de cada hija Torah en distintas localidades y hago en distintas localidades de la República. Estaba pues me jape estaba, imagina, como se la envía coña de envía por mí, a ti Guazú, a ti Torecore, Cojachaguá, en cualquiera de los grupos, todos los corresponsales que os repartí, Naka, Guijatora. A pesar de repartir ahí lo están ahí y seguri España ni Epeguas, a las pintas, a ver, o insistir lo mitad la y tengo la guía, pongo la del programa a mí. En vivo ve Facebook ve ir a ya probar mí o ine para la oña animane balón y tan pues la Japón de las preguntas va y cuando ya animamos ahí será que se van a animar los oyentes a hacerte la pregunta si hacer el programa en vivo por Facebook cuándo va a salir tu programa bueno y vamos a ver ya pues estoy compromiso lo y tan y nada ni te me la anija tal fecha tal tiempo no sé ahí dije nada lo mitad proyecto ese cosa a ya hora vea estamos la sugerencia pues a ver cuando tiene horario y respetar la horario no están conectados y para ver el horario lo mitad ya hoy quedan de mopebes abierto sí micrófono abierto o sea no están chateados voy a enviarle y preguntas a responder ya tocar a ver tema a elaborar ya ponga la libreto tengo que elaborar todo el libreto radial ese tipo de programa tengo que hacer el libreto allí ya pues nada igual agua putan de mañana en Baribe a pedir con por bloque con bloque de reflexión ya con bloque de pregunta y respuesta a veces alguno quiere debatir bloque de debate, algún pastor, algún teólogo, pero por ahí la propuesta. Se guarda estructurados allá más o menos yo había estudiado esto gracias al padre. Ya pongan ya elaborar el libreto del programa radial que tenga
los blogs, o sea, las partes, la estructura, todo el coti, buen contenido. Dicho sea de paso, lo mitad y se hay la y catujaya la UPAP sistema y ya ponamos, inclusive si hay alguno que quiere, por ejemplo, tiene negocio, alguna empresa y ve esa agua apoya sea, y catuya pues yo auspiciando entero, es un programa radial. Y sí, así mismo, es un programa radial. Palabra, solamente que vía Facebook. Vincular proyecto, inclusive dice algunos pego cada hija torado y o ya poseron lo mitad de o apoyacéramos la de programa ahora con a un negocio, a una cosa, inclusive en esto se puede hacer eso, o sea, hay que apoyarse y lo mitad y a los que me preguntan pero como que oyentes a cómo se sustenta el ministerio de Cadija Torapia con programa hoy viola apoyo o interesar viola hermano fuera la porque evidentemente en cuanto a escuchas está increíble la ojenduan está increíble va algo indiscutible. Pero se inauguró por lo menos a veces indiscutible es la cantidad de oyentes. Pero lo que sería importante es saber si los hermanos se interesan en apoyarte, ya que usted vive solamente de la enseñanza a tiempo completo. Y si hay apoyo de los hermanos o de los escuchas en cuanto a algunas ofrenditas para la continuidad de su ministerio. Bueno, sinceramente, hermanos queridos, esta vez y porque voy a mentir delante del Padre. No, se está con apoyo, nambrena. ¿Por qué voy a mentir? Sí, cierto, pero estamos en duda. Está y apoyo así en cuanto a ofrenda, eso, hermano, no está hoy. Se cuándo van a contar, hermano. Agradecete a todos algunos hermanitos que mes tras mes y hago ñemoyangas y cuellas oñeja ese putingo o puticami mise y cuela pagan guacha alquiler y cuera a gastito y arecoa familia. No es fácil, hermano, no es fácil estar todos los días con esto, estudiar e investigar de madrugada, ya atento, alerta, responder a los hermanos, responder a su escuela y preguntas, mañana hay grupo, bebé en su escuela, o lloran de oración, ayuno, vigilia, es todo un tema pero gracias al Padre, cuando te ve la yeja hace te iba después a veces en tu país. Hay semanas que no entra nada, hermano, no hay quema, no hay porio, pues ya a veces socorro allí, algunos hermanitos de allá a enviarme algún mensaje, hija, auxilio, socorro, hermano, algunos hindú, algunos responder, algunos a tu ya en visto, no penáis, otro a tu se botado, tu se aporá, a paisa guareí, y no es fácil, hermano, no es fácil, por lo menos. Y yetu no es fácil, pero eres en ñanduana con llamado y me llama con toda la familia la ella ñonte depende y no ven va un hermanito según y con algunos va copagina o por andun debe va chajaito por andun pero no a ni pedimos a ti la a ver en Guatete y plata es un programa que cosecha dinero, o sea, hacer siempre, inclusive algunos hice gurila y capturamos la golpear puertas de algunas empresas que sean colaboradores que les gusta del recuerdes que cana mía sea y que tu no es fácil,
y que todo mucha oficial de la programas y la yapota o de la Facebook todo un tema pegan de las hermanos queridos a los que están preguntando cuál es la realidad del programa que hay a Torah Pechas ya ese a pulmón a Pastor Sergio ya puede ser la edición o moñan de la música de fondo editar la video mía pila y catulo y tabe shendu a veces saina YouTube pide acá tu Facebook pibe a veces ve iña saina de programa mío para el grupo Jares a veces teina no es fácil así es que a los que estaban preguntando cómo me trata la audiencia y o sea, no va a tratar la audiencia hoy pico las pollo y hermano querido pese a la situación. Así es que es la realidad. Bueno, no me gusta hablar de esto, sé muchas veces, pero estoy obligado porque hoy hacemos y son oyentes y son personas que, bueno, o por andún de coba, de joina, pero son personas que me mega oñeja aja o se putin amigas y hoy hacer pues la copa o para la respuesta. Algunos veces siempre el mismo equipo, hermano. Los mismos mosqueteros de siempre. Ya ahora doña suma vez alguien no que todas se vayan de apoyar, ya seguir. Y bueno, inclusive vamos a tratar de hacer esos programas, eso ya le copamos en cuenta, pero ya no la tiempo, es el momento. Y por ahí te digo la propuesta, programa en vivo por Facebook y demás. Y bueno, ya esa misma vaya que está con anga va ya clara mía, ¿no? Sí, hoy se un bueno hoy más estaba esa ya por más lo que se una ñe se la se la ya se la programa añe se llegamos web la historia y más año en básica se ya. Pero hay un son maraca hija Torah beoína mini historia y biografía del pastor Emilio Vázquez Pejecami. Más o menos va ella para un purí, va ella para bueno para arema, donde por iba suyo digo cambios. Va ella va a con ministerio, en qué me dedico, va yapón, va ella para putin lo mitame. Sí, estoy apoyando a personas que están estudiando y están abriendo para su oñepunuina y congregación con esta enseñanza y demás. Bueno, a Pepe tú te la esa historia mismo menos va ese te vaya. Porque si no pues se lleguen de la a veces llegué responde para todo la pregunta. Pepe invite, voy a peto papá y te da. Anape topai no nape se avisa milla esa mío hijos y nada. Biografía mini biografía de Pastor Emilio Vázquez y nada más dice a veces el título. Bueno, y curioso lo intaina para se va a poja. Bueno, Pepe imbalance de edad, pero lo mitad. No, soy hijo de extranjero paraguayo. O sea, si nací en el extranjero y si me nacional, no. Paraguayo y teo, no hay caso la guaraní me va por el acento en el programa en español, no. Son acentos en la castellano, lo mejor no es por ahí nadie lo itacha, pero paraguayo, sí. Fue ver la biografía y paiteta mi madre era brasilera, sí, excelente. Algunos se no, especialmente lo de acá de alrededores, que ya se integraron, se conectaron a través de Facebook, era. Sí, mi madre ella es fallecida, era brasilera, exactamente. Y bueno, a Pepe ahí van a encontrar ya todos mis datos, si no casi no me llegan nada tiene sino a Tesla se va y de la se cover a Tesla
no sé, fíjate que uno no, como que además lo mitad hasta años básicas más, ni. Todos tenemos momentos duros y difíciles, momentos tristes, momentos gozosos, y entero ya sabes, pero tuve mi momento, mi infancia y todo, pues. Algunos se cuadraron se mitaron oron guaré y no se ubicaban o no y nada. Y bueno, ya es a mí. Sí, Primera de Corintios capítulo. Bueno, vamos a tratar de responder esto. Bueno, se confundió de versículo, era casi igual y por eso hice la pregunta, pero mi pregunta está basado a partir del 27, donde dice si está ligado a una esposa y procure no desligarse, y si está libre de esposa, ¿por qué dice que no busque de esposa? Y bueno, 26, 27 yo. Ñande vio allí, ¿qué más? Sí, no, ñande con 25 veñe. Si ya pues ti preguntan lo mitad más menos cierto, hoy me tiene versículo igual de lento, guri. Pero el versículo igual todo será. Pero en qué estado se quedaron allá. Pero Anga dice no. Esa pregunta más explícita está en el 27. Está libre de esposa, no busque esposa. Pero versión Vin. Bueno. Reina Valera y Wilson. Oye, Sana otra página. 27. Yandé ya desde el 26. Ya todo ese versión. Y en la P26 pues a causa de la presente dificultad y bimbe, como que me preguntaron, estábamos leyendo de la aleta, pues a causa de la presente dificultad es mi opinión que al hombre le conviene quedarse como está. Bueno, a veces está ligado a una esposa, bueno, como lo mireco, bueno, más bien de ella seda. De vigo ne vireco anires ekati, bueno, pe allí lo mucañelo mitad. Sube y baja ya la Pablo o Pedro, difícil. A veces Pablo escribía alguna cosa difícil de entender, indoctos los tuercen a su conveniencia de malomita. Pero hay que ver en qué situación va Pablo escribir, vean, va acontecimiento. ¿Qué pensaba el apóstol Pablo? ¿Qué pensar la escritor de una obra? Claro, leyendo su misma obra. O sea, más o menos la idea central, en qué se centraba. En este caso, tamaña mía, a ver, Reina Valera, a ver. La mayoría, bueno, seguir por una Reina Valera, pues. Entonces, y estás ligado a mujeres. 26 veces. Y tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Vamos cañilo mitad me Jacob 27. Cuando habla de apremiar, es como que hoy algo sucede ya a mí tema. Esa está la mentalidad de Pablo. Algo muy grande que iba a suceder, que ya estaba muy cerca y que por lo menos yo pensar lo importante ya no es tanto casarse o no casarse, sino esperar ese momento. ¿Y cuál? Imaginar a Pablo no es nada. Calcular es nada. Si añade ya no hay, la venida del Mesías, claro, añade ya no hay. Pero a ver en la a bella pilla tamba Eva Pablo y Upecha. Esta palabra hoy puruta resulta ser que en ese tiempo se esperaba muy rápido otra vez la venida del Mesías. Cuando en tiempo de Pablo, hasta el año 100 más o menos, Pablo ya muere en el año 66-67, antes de la destrucción del templo, o mano.
Destrucción del templo Orié, más o menos 20, 30 años, la primera congregaciones seguidoras del Mesías en esos tiempos, de ese tiempo, Miami árabe, escuela hoy el Mesías ya huye, como que oye sucede curia ya que manoja o resucita y fue un acontecimiento muy grande allá de Cotimba, esto sí te iba a sorprender paitelo mitameja, wow, peango hoja huesa huyita y mi ángel allá mi cuñado como ve upealo, inclusive la ascensión del Mesías, así como él asciende, volverá, bueno, mi palabra fueron los ángeles que le hablaron a los que estaban con el Mesías cuando ascendió, fue eso. Así como le habéis visto subir, así va a descender. No andas ahí mi cuñame. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema acá? Que según la historia y según documentos que tenemos, y según lo que Pablo o expresa, le vemos a un Pablo esperando una inmediata segunda venida del Mesías. O sea, a mí bellece cómo un hombre tan inspirado como Pablo va a errar en ese punto, va a decir que tan pronto va a ir. Pablo, siendo que ahora con la inspiración del Espíritu Santo, va a oye equivocarla, pues mal Mesías. Bueno, ya también me metí cosas. Ni al mismo Mesías se le reveló, ni el Padre, ni el Padre no le reveló a su Hijo el Mesías, ni a ningún ángel, el tiempo exacto de la segunda venida. No hay por y papel revelación. Entonces ni el Mesías tenía la revelación. Ya andé con tiempo que vea, ¿no? No ando igual. No le ha revelado a ni los ángeles el día y la hora, nadie. Ni el Mesías dijo. El Mesías nunca dio un día y una hora X que él iba a venir. Entonces, upea en el. Y hasta hoy, tú como estudiante de la escritura, tú ya investigar, ya oye, revelar, ñande. Hermano querido, oye, el blanco, tiro por la culata, y inclusive hay documentos, hay historias de algunos líderes religiosos que han puesto fecha a la segunda venida del Mesías. Pablo era uno de esos que decía, bueno, peago no hay poco veima. Nada, esto apremia, pea ya apestemos. Ya topata, upear ya topata alguna cosa porque él creía, él estaba seguro, o sea, que el Mesías ya no iba a tardar en esos tiempos iba a venir el Mesías ya. Anille monte donde te di la ñemenda y pan, ya no, que gusta, el tiempo era premia, está cerca. Es como que hay una necesidad de llevar más en cuenta y practicar más lo santo y lo espiritual que estar metiéndonos en cosas familiares, individuales, carnales, que a lo mejor algunos podemos perder tal tiempo allá. Vaya esa tainanga o último y te ves te imba tengo que contradecir para la veñe por una vez pero parece no, porque él se ubica en un tiempo escatológico, un tiempo bueno, en un tiempo donde creía que ya él otra el Mesías, o sea, gente, hay otros también, otros discípulos del Mesías que han escrito, oye, puedo acudir alguna descripción, es como que a veces ya topa la expresión porque te voy ya que pama la tiempo ya o imagina está cerca, tremendo. Entonces desde la partida del Mesías 40 días he resucitado, va a ascender allá desde ese momento hasta el año 100. Todos pensaban, todos los seguidores me decían, bueno, el próximo año, bueno, sí, bueno, hoy contamos la festividad, porque hay una cosa que hay que llevar en cuenta. No, es también que ellos le esperaban al Mesías cualquier día areí nomás.
sino ellos se preparaban con ganas y con fuerza cada festividad, especialmente la fiesta de la trompeta. Mía. Bueno, página la primera Tesalonicenses de LE, Pablo o escribía que hoy con relación con la fiesta de la trompeta. Ok, pongan a la trompeta, voz de arcángel, sonido de trompeta, y los muertos del Mesías resucitarán primero y luego nosotros. Hey. Y luego nosotros, hey, los que no morimos, vamos a ser transformados. O sea, y luego nosotros los que no morimos. O sea, ñandeo, es como que Pablo, esa vaina, Pablo siempre, oye, es como si fuera que, bueno, ya misma, probablemente en una de estas festividades, o un Mesías. Y pone la trompeta, fiesta de la trompeta. Entonces, y pone la trompeta, mi mano que oye, el Mesías, bueno, resucitada. Y Pablo. Pablo, él estaba, Pablo se refiere solamente a nosotros los vivos. Analiza por de 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante. Y luego nosotros seremos transformados. Él esperaba, pensaba que iba a haber la segunda venida del Mesías. Estaba seguro que estaba cerca. Pero era su suposición. Baja la idea, baja la oimoa. Entonces, no, pero no puso fecha él. No es como que unos cuantos añatos aparecieron después y empezaron a poner fecha y demás. Hace poco he visto un documental de uno que vos suicida Capaitela y seguidores, cuera porque ya uma y misma. Y hay otro grupo religioso que o vende Capaitela o ñala, o vende paz y que o gasta pala, pues y no huila de Mesías, pues y cabe calle. Cada cosa allí ya pues allá. Y siempre se espera un día X. Hay religiones o movimientos que hoy porque supuestamente la iglesia recibir revelaciones, pero ¿cómo si ni el mismo Mesías recibió revelaciones del año de su venida? Sabemos que iba a ser en una festividad, porque tiene relación su venida con la festividad. Turupú, fiesta de la trompeta. Yom Terúa, séptimo mes. Oye, ¿qué tal el calendario bíblico? Es importante, te vas allá a manejar mi tiempo profético. Esas festividades son proféticas. Cada festividad ahora compartirle el significado. Entonces, lo mitad a ti porque va a venir nomás el Mesías y puta de más pedir. No, Pablo se estaba refiriendo a la fiesta de la trompeta. Yom Terúa, que tiene sus tiempos, su calendario bíblico. Igual que tiene por ahí. Y bueno, upear ese hermano querido, la niña tendeta, allá pota pepe introducción y llegar a pedir que haga porque oye coordinar si lo mitad. Y tu te iba hago parte del capítulo 7 y hoy se está muy duro, muy difícil, inclusive algunos ya adelantaban curi o estudiar peajan o pan baitese ven manduaba maisha creo hoy en día eran pastores, son pastores que estudiaron ya esto y no somos pastores y demás y teólogos y demás cosas y pero hoy a veces cosas ni putores inclusive uno estaba tratando de explicar la última cena del Mesías oye Elías Pastel desconocía el calendario bíblico. Oye, guía el calendario romano del catolicismo, oye, no sé, los cálculos no oye, hoy puro paitense. Hay que conocer, ya cuadra mi festividad. Me decía cuando ya hay cualquier día de cumplir porque se tiene que cumplir la profecía y se hizo en cualquier día. Esa profecía se cumplió dentro de una festividad. Pesaj, Pascua, y tiene su fecha. Pero la fecha es según el calendario bíblico, según Torah, o sea, en uno de los 5 primeros libros, o en los 5 primeros libros ya se cana, y ahí la lomitamos ya que fecha, ni por ser judío, ni por ser movimiento judío, no, ni por ser israelita o nación israelita, él dijo, no, lo que dice la escritura en cuanto a esa festividad se respeta. Hacer hermano querido, con allí que está en el séptimo mes ya del calendario bíblico, ve y pregunta las festividades.
Va a entrar la festividad de la trompeta, Yom Kippur, después viene fiesta de las cabañas, el tabernáculo, es algo no ya podemos. Pero son congregaciones cristianas que se le antojó y hizo y eso contiene su fecha ese papá. No, porque tradicionalmente hija escuela ese nosotros en cumplimiento a la escritura porque está en la escritura, sí, está en la escritura, no hay ningún problema. Pero da ahí la hija de escritura vende ya rata de más ella poco a qué fecha. Entonces la ella poco atan. Pero ella poco a modo así simbólico y bueno, de ya también. Tienen su fecha, eso hay que respetarlo, eso sí ya poco en serio y ya pues en serio. Vuela ya anga pare indo pues niña de conducir por simbolismo de porque se nos antojó y queremos pasarlo bien y ya pobre pero oye cuana mía hoy pa pa huerú va a ir para mí a mi fecha ya respetar más para muy curioso mi fecha nada y con la ñande antoja ahora no es así la cosa algunos atunes así hoy va a ver la mía ya es de los judíos ahí como si fuera que los judíos fueran de la tribu de Judá nomás lo que existía cuando se dio esa festividad 12 tribus inclusive muchos extranjeros estaban entre ellos también y ya no angapama con mieguri entonces hermano mío haya popeaco comentario porque GTI pregunta allí educarse inclusive algunos que se engancharon de nuevo pene conjunti paite porque Pablo estaba hablando esperando no es que está en contra del matrimonio ni nada entonces Paco era ya niña pregunta ya pollita más o menos tipo repaso lento para cuenta era ya para por lo menos veo capítulo 7 ya eso es sí porque medio ya explica para ahí un y es a mí el tiempo se ha cortado sí hoy pona eso está en la Biblia latinoamericana de Saba pues va tú y claro que es transliterado el tiempo se ha acortado va digo vea nos anda ahí ya Catalina anga pedí alguna referencia de Primera de Corintios 7:29 y en otra parte quizá el apóstol Pablo habla todavía de eso también de tiempo que eminentemente no evidentemente y esperaba la pronta venida del Mesías a ver y con razón que en Apocalipsis dice ven sí, llaman ya, el yuque. La esposa dice, ven, el yuque. O sea, un apresuramiento. Y Apocalipsis se escribió ya en el último, a finales sí, años 100. 99, 100. Hasta ese tiempo se espera. Usted, a partir del 100 en adelante, ya de topa, ve más según los registros históricos, que la comunidad de Cuñacama puede tranquilizar, por lo menos ahí, bueno, pero anda dando humo, ahí, parece que no es así. Que tan pronto va a venir allá. No, en la poesía ni tranquiliza, velo, mira. Pero a partir de ahí, en tiempo de Pablo, lo que había hasta el apóstol Juan y eso ya, años 100, ya tiene apresuramiento. Algunos ya optan de hija. Y bueno, por eso es que vamos a encontrar ahí donde él dice, no, o sea, él estaba hablando porque lo importante era esperar la venida, no tanto estar. Apenas responde también, ahí no está levantando Pablo, o si no, coño, contra de cita. Pablo mismo coge y la mujer tiene que ser, el hombre es cabeza de la mujer, si no, la hija y no la cuñamos y revela la y mena contra es el versículo, porque Pablo se contradice. Él mismo dijo que el hombre es cabeza de la mujer, pero aquí en Corintios 7 es como que insta a la mujer a rebelarse contra el esposo. Dice el versículo. Pero no va en ningún momento. Hay que analizar. Para las TPM, mañana ponerle de versículo, no creo nomás.
Pero camina se han que toda muestra con eno y piguara mi miamba mo pip con la Pablo y la de mire cubo pun an menare. ¿Dónde está ese versículo? Primera de Corintios 7 veña y nada, amigo o amiga. Te digo va eloico. No. Hay que mirar bien. Y es a mí. A ver, mo pa menos isna vea. La andé por ando ese. En el 39. ¿Qué es a mí? 39, pues sí. Con no nada más de oír eso. Vamos te o pa hoy donde con no es capaz que vea la mujer a la edad no. Me voy a ver la cuñando repetaña la imena, o sea, oye, sujeta ve más o menos allá. Según Ave. Y lo está. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriera está libre para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. No es por ahí, vea. Allá voy nada ahí, vea. ¿Dónde estará? Chepenbu, mira ese la versículo la ya que todo mucho ya iguara, güey. A ver. Si es acá tiene que estar. Si es primera de Corintios 7 ya se maneja yo que para cuestión, man, güey. Y es a mí, a ver, 31 ve los que disfrutan de este mundo como si no. Sí, pues, por lo menos hasta el 31 porque es esa moina. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Bueno, 30. Los que lloran, bueno, entonces 28. Más también si te casas no peca, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Te hago otra pregunta de cuál. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, o sea, me estaban preguntando, ¿eres la de qué aflicción qué es lo que sucede ahí? ¿Qué quiso decir Pablo con el tendrán aflicción de la carne los casados? Hermano mío, vengo ese año por un lo que sé, pues está pendiente por que Pablo está, allá pone ti idea central, mirando un poquito. Vemos que Pablo está pensando que ya es eminente la venida del Mesías. Entonces, están pensando que va el Mesías ya oculta. Ella ya más como doctrina y teoría, pero ya cumplice y hace la votar. Porque algunos pues ya puede decir, entonces pico la soltero no me engaña, no. No me engaña, el coño. Bueno, pues ya explicamos, y Pablo dijo todo eso porque eso con Maraya o la Mesías ya me imagina. Quizás en las próximas festividades ya gusta más, a lo más importante estar preparado para su venida y no tanto en los. Entonces concentrarse de eso y dedicarse más a la familia. Pero él no estaba en contra de la familia, es como que hoy bueno. Pero Erucana añade versículo porque se voy a topaseo me a revisarse si ambas versión me para la cuñado con allí la último pela invierna allí. Bueno, oye más, pero ya mujer ya pues viene en mi poco de agua, pero pues a ver introducción hija con era muy que ya y piguara para este ponamos y cada versículo por versículo y que tú ya opama y niña de estudio con el pie. Oye más, pero ya mujer ya pues viene en mi poco en agua la vagina atoralo hermano, cuera, shalom, bendiciones, hasta mañana. Paraguay de Bejae, Roja y Jubeca.